Hola, en la clase de hoy vamos a ver vectores. Vamos a trabajar por el momento con dos conceptos, ya el concepto de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, la diferencia que hay entre ambas, ¿ya? Dentro de las magnitudes escalares, ya dentro de las magnitudes escalares tenemos aquellas magnitudes que se pueden representar con un número y una unidad de medida. Por ejemplo, si hablamos de longitud, ya podemos hablar y decir que corresponde a, no sé, 10, podemos decir que mi estatura es 153 metros. Y con eso basta, no necesito mayor información. Tiene un número y tiene una unidad de medida que en este caso sería metro. Otro ejemplo es si hablamos de temperatura. Cuando hablamos de temperatura, basta decir que la temperatura de hoy fue 26 grados Celsius. Tiene un número, ¿cierto? Y tiene además una unidad de medida. Si hablamos de masa, también estamos hablando de una magnitud escalar. Podemos decir que voy a comprar un kilogramo de pan. ¿Sí? Todas estas son magnitudes escalares. Otro concepto, otro tipo de magnitudes que existen son estas magnitudes que son vectoriales, ¿ya? Donde no basta solamente con el número y la unidad de medida, sino que además yo necesito una dirección y un sentido, ¿ya? Por ejemplo, si yo aplico una fuerza de 10 newton, ya no da lo mismo si yo la aplico con una dirección hacia allá o otra dirección contraria. O si hablamos de velocidad, o que un auto va a 10 kilómetros por hora, o sea, puede ir hacia el norte o puede ir hacia el sur y no es lo mismo. Lo mismo con la aceleración. ¿Ya? A todo este tipo de magnitudes nosotros hablamos de magnitudes vectoriales. Vamos entonces ahora a definir ya el vector AB, ¿sí? Entonces vamos a definir el vector AB. Un vector es un segmento, ¿ya? De recta orientado con origen en el punto A y extremo en el punto B. Si yo lo quiero representar, este vector, ya sería algo así, ya este es el inicio que sería el A y el punto donde llega es el punto B, ¿sí? Siempre cada uno de los vectores van a tener magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Vamos a ver la definición de cada una de ellas. Ya la magnitud o módulo ya corresponde a la longitud del segmento, ¿sí? Cuánto mide el segmento. La dirección corresponde a la inclinación de la recta, la cual está situado el vector, y el sentido se representa por la punta de la flecha del extremo del vector e indica dónde se dirige el vector. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Vamos ahora a ver unos ejemplos de vector. Por ejemplo, vamos a ver el vector A, ¿ya?
cuando hablamos de módulo del vector, ya estamos hablando en este caso, el módulo de este vector serían 10 unidades. ¿Cuánto mide el vector? ¿Sí? Cuando hablamos de dirección, lo que nosotros vemos es el grado de inclinación que tiene este vector. Y cuando hablamos de sentido, hablamos hacia dónde apunta la flecha, ¿ya? Hacia dónde se dirige el vector. ¿Sí? Podemos tener eh, el vector, por ejemplo, si yo lo muevo, sigue siendo, teniendo el mismo módulo, sigue teniendo la misma dirección y el mismo sentido. Si yo veo otro, lo muevo acá, por ejemplo, nos damos cuenta que ahí aumenta el módulo y también cambia la dirección que tiene el vector. ¿Sí? Nosotros podemos además tomar otro vector y vamos a definir ahora cuando un vector tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, estamos hablando que estos dos vectores serían iguales. ¿Ya? En este caso tienen ambos el mismo módulo, 14.2, ya ambos tienen el mismo dirección, están con un grado de inclinación de 50.7 grados y tienen el mismo sentido. Entonces estos dos vectores serían iguales. Si tenemos dos puntos A, x sub 1 y sub 1 y B, x sub 2 y sub 2, que son dos puntos en el plano cartesiano, vamos a tener que el vector AB, ¿ya? Que está asociado a un vector posición, que tiene la misma magnitud, dirección y sentido que este vector, pero cuyo origen está en el origen de las coordenadas, ¿ya? Y para poder calcular este vector posición, que lo vamos a definir como B, va a ser igual eh, a x sub 2 menos x sub 1 coma y sub 2 menos y sub 1. ¿Ya? Así vamos a definir al vector posición, que va a ser igual al vector AB. ¿Ya? La diferencia es que va a tener su inicio este vector en el origen, en el punto 0,0. Ahora vamos a ver un ejemplo con números para poder determinar cuáles son los componentes de este vector, ¿sí? Y cuál sería el vector posición asociado a un vector AB, cualquiera. Tenemos que, dado los puntos A menos 3,4 y B 2,1, determinar los componentes del vector AB. Ya ahí en la parte de acá falta la flechita que no la pude anotar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar este vector. Comienza en el punto A, que es el punto menos 3,4. Menos 3,4 acá. Y termina en el punto 2,1. Está acá, ¿cierto? Entonces vamos a escribir este vector. Va a ser el punto de origen y el extremo, ya este vector u. Y vamos a ver cómo se calcula, cómo se puede determinar las coordenadas de este vector posición, ¿sí? Tengo el punto A, que es el punto menos 3,4,
0,4. Tengo el punto B, que es el punto 2,1. Ya, entonces esto va a ser igual a el vector B, va a ser igual a las coordenadas de X, va a ser igual a 2 menos 3, y las coordenadas de Y va a ser igual a 1 menos 4. Ya, entonces B va a ser igual a menos menos pasa más, 2 más 3 es 5, y 1 menos 4 es menos 3. ¿Sí? Luego, este vector posición va a tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. La única diferencia es que van a ser en el origen y va a llegar al punto 5, menos 3. Entonces, el vector posición del vector AB va a ser este vector que está acá. Entonces, ambos vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Ahora vamos a ver cuál es la magnitud de un vector. La magnitud del vector, si yo tengo el vector AB, ¿ya? La magnitud del vector va a ser la distancia de la longitud, va a ser la distancia del segmento, perdón, no va a ser la distancia, va a ser la longitud del segmento AB. Como es la misma fórmula que vimos en la clase anterior de distancia, bueno, ahora vamos a considerar, por ejemplo, que A tiene como coordenada x1 y 1, y B tiene como coordenada x2 y sub 2, ¿ya? Vamos a definir la magnitud, se va a poder determinar la magnitud, ya se va a escribir esto así, va a ser igual a la raíz cuadrada ya de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. Eso sería todo. En el caso de que tengamos el vector posición y queremos calcular la magnitud, las coordenadas de A serían el origen, entonces sería el punto 0,0. Entonces, en ese caso, si yo quiero calcular la magnitud del vector B, va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso sería toda la clase de hoy. Junto con este video voy a adjuntar una guía para que puedan repasar lo que hemos visto en esta clase. Muchas gracias.